Bienvenidos a otro video más de práctica supervisada. El día de hoy estudiaremos el método científico. Pero antes de comenzar, ¿sabías que para descubrir la penicilina, Alexander Fleming en 1928 siguió una serie de pasos ordenados que más adelante llegarían a ser conocidos como el método científico? Entonces, ¿qué es el método científico? El método científico nos permite adquirir conocimientos aplicando una serie de pasos de manera ordenada. En una investigación química, generalmente empieza con observaciones. Esto es algo que llama la atención para los científicos. Por ejemplo, un químico que estudia ciertas reacciones pudo notar que algún reactivo no responde como él quería. Por tanto, se pregunta ¿por qué pasa esto? El método científico también va a ser llamado método de resolución de problemas, ya que consiste en una serie de pasos ordenados necesarios para llevar a cabo una investigación científica. Dentro del estudio del método científico existe una serie de pasos. Específicamente son 6 pasos los que aplicamos para descubrir nuevos fenómenos. Iniciamos por el planteamiento del problema, que este debe ser apoyada por una hipótesis, y esta hipótesis se debe comprobar a través de una experimentación, y en base a ella obtenemos resultados y los interpretamos, para luego finalizar con la elaboración de conclusiones. Y por último, publicar nuestro trabajo. Quizás llegaste hasta este video porque simplemente quieres repasar o no le entendiste a tu profe o estás a punto de presentar un examen. Entonces, te propongo conocer el método científico junto al descubrimiento de la penicilina. Anteriormente habíamos dicho que el método científico iniciaba a través del planteamiento del problema. Entonces, ¿qué es? En esta etapa, los investigadores realizan observaciones e identifican un problema. Entonces, lo observado se analiza, se relaciona con conocimientos científicos. Este proceso permite delimitar el fenómeno que se investigará. Alexander Fleming en 1928 estudiaba cultivos de bacterias, cuando notó que uno de sus cultivos había sido contaminado por moho azul. En principio, Fleming estuvo a punto de botar el cultivo, pero luego observó con detalle que en la zona donde estaba presente el moho no crecían bacterias. Por tanto, planteó el siguiente problema: ¿cómo afecta el moho azul en el crecimiento de las bacterias? Interesante, ¿no? El segundo paso del método científico es la formulación de hipótesis. Pero, ¿qué entendemos por esto? La hipótesis es la respuesta anticipada para la pregunta originada del planteamiento del problema. ¿Cómo? Sí, la hipótesis es una respuesta que nosotros nos damos antes de poder comprobar algo, para ver si nuestro problema o fenómeno de estudio dará resultados. Entonces, Alexander Fleming para su investigación propuso la siguiente hipótesis. El moho azul produce una sustancia que evita el crecimiento bacteriano, ya que si se pone en contacto cultivos de bacterias con el moho azul, entonces se producirá la muerte de las bacterias. Muy interesante. El tercer paso del método científico es el procedimiento experimental. Durante esta etapa, los investigadores elaboran una experimentación para poner a prueba la hipótesis planteada y verificar si esta es correcta o no. Durante el procedimiento experimental de Alexander Fleming, sembró bacterias en distintas placas de cultivo. Luego dividió las placas en 2 grupos y les aplicó 2 tratamientos distintos, como vemos en la imagen. Para cada placa observó y registró si las bacterias permanecen vivas o no, luego de respectivos tratamientos. Todas las placas las mantuvo durante el desarrollo del experimento bajo las mismas condiciones nutritivas de temperatura y humedad.
Pasamos a la obtención de resultados, que en el método científico es el paso número 4. Y cuando hablamos de obtención de resultados, nos referimos a la recolección y registro de los datos y observaciones que surgen durante la experimentación. Estos deben ser organizados en tablas de datos, gráficas, figuras, esquemas u otro tipo de organizador gráfico. Entonces, Fleming obtuvo los siguientes resultados a partir de la experimentación antes mencionada. Tras revisar el crecimiento de colonias bacterianas presentes en cada placa, obtuvo que en las placas de cultivo con presencia de moho azul, las colonias bacterianas desaparecieron, mientras que en las placas bacterianas sin moho azul, las colonias bacterianas presentaron enormes crecimientos. Fíjate en la imagen. Llegamos a la interpretación de resultados. La interpretación de resultados es la explicación para los resultados obtenidos. Se explican tanto los resultados esperados como los no esperados. Generalmente se apoyan en antecedentes surgidos en otras investigaciones. Fleming obtuvo dos tipos de resultados tras la revisión del crecimiento de colonias bacterianas. Fleming interpretó que la disminución de colonias bacterianas en las placas del tratamiento se debió a que el moho azul secreta alguna sustancia que produce la muerte de las bacterias. ¿Conoces el término científico para referirte a la muerte de las bacterias? Déjalo en los comentarios. Y llegamos al final del método científico a través de la elaboración de conclusiones. Cuando nos referimos a la elaboración de conclusiones, vamos a decir que es un resumen del trabajo realizado, donde presentan los resultados más importantes, tales como la aceptación o rechazo de la hipótesis. Alexander Fleming concluyó que efectivamente el moho azul produce una sustancia que frena e inhibe el crecimiento de las bacterias, es decir, se acepta la hipótesis de trabajo planteada al inicio de la investigación. En resumen, podemos decir entonces, ya que conocemos qué es el método científico, que este nos permite descubrir y llegar a nuevos conocimientos y así poder aplicarlos a la realidad. Recordemos que el método científico se deriva de 6 pasos, iniciando a través del planteamiento del problema, apoyado de una hipótesis. ¿Sí? Cuando hablamos de formulación, esta va a ser una respuesta anticipada de nuestro problema. La hipótesis va a estar siendo apoyada por el procedimiento experimental y a partir de este obtendríamos resultados que luego pasamos a discutirlos, y si nuestra hipótesis es aceptada, elaboraríamos conclusiones y publicaríamos nuestros resultados. Sin embargo, si nuestra hipótesis es rechazada, tendríamos que volver a replantear el problema y repetir todos los pasos del método científico. Ahora ya conocemos cómo Alexander Fleming descubrió la penicilina a partir del moho azul, un antibiótico muy utilizado en todo el mundo. En la cajita de descripción te estaré dejando algunas actividades para que refuerces todos los conocimientos adquiridos durante estos minutos. El método científico, una serie de pasos ordenados y sistemáticos que aplicamos día con día. Hasta la próxima.